Buenos días, queridos alumnos. Les saluda su profesor Ciro Campos. Las narraciones épicas son poemas largos que cuentan hazañas heroicas. Estos relatos se desarrollan en un pasado muy lejano, casi siempre mezclado con la leyenda. Las historias épicas hablan de las virtudes de un pueblo o una nación. Sus protagonistas son generalmente guerreros valientes, reyes poderosos o personajes de leyenda. Las narraciones épicas mezclan cosas históricas con cosas inventadas. Se basan en eventos reales, pero con el tiempo se les agregan elementos fantásticos. Los dioses, los monstruos y la magia aparecen a menudo en estas historias. La épica busca inspirar al público, transmitiendo valores como el honor, la lealtad y el valor. Estas historias tenían una función social muy importante. Se usaban para no olvidar la memoria colectiva y enseñar valores a las nuevas generaciones. Las hazañas de los héroes servían como un ejemplo a seguir. Para terminar, las narraciones épicas son un reflejo de la cultura y la sociedad que las creó. Los cantares de gesta, un tipo especial de narración épica, fueron muy populares durante la Edad Media. A diferencia de la literatura escrita, estos poemas se transmitían de boca en boca. Los juglares y trovadores memorizaban los versos y los recitaban en plazas, castillos y monasterios. La transmisión oral hacía que los cantares de gesta fueran dinámicos. Los juglares adaptaban su interpretación al público y al momento. Podían agregar o cambiar versos, sin perder la esencia de la historia. Así, cada representación era única. La música era muy importante para transmitir estos poemas. Las melodías sencillas y repetitivas facilitaban la memorización y ayudaban al público a prestar atención durante las largas narraciones. El tono de voz del juglar y su capacidad para actuar eran fundamentales para mantener al público cautivado. La transmisión oral de los cantares de gesta permitió que estas historias llegaran a todas las personas. A través de los juglares, la épica se convertía en un espectáculo vivo y emocionante, accesible incluso para aquellos que no sabían leer. El cantar de gesta más antiguo que se conoce es Beowulf. Este poema épico ha perdurado a través de los siglos, fascinando a generaciones con su narrativa poderosa y sus personajes inolvidables. Este poema épico anglosajón, escrito en inglés antiguo, es del siglo VIII. Su lenguaje arcaico y su estructura poética lo convierten en una joya literaria que ofrece una ventana única al pasado. Beowulf cuenta las hazañas del héroe del mismo nombre, un guerrero que debe enfrentarse a monstruos terribles. La narrativa está llena de acción y drama, capturando la esencia de la lucha entre el bien y el mal. La historia ocurre en Dinamarca, donde Beowulf se enfrenta a Grendel, una criatura demoníaca que asusta a todos en la corte del rey Hrothgar. La atmósfera sombría y los paisajes desolados añaden una capa de misterio y peligro a la trama. Después de una lucha increíble, Beowulf vence a Grendel y luego a su madre, que busca venganza. Estas batallas épicas no solo muestran la fuerza física del héroe, sino también su valentía y determinación inquebrantable. Lleno de gloria, Beowulf regresa a su tierra, donde se convierte en rey. Su reinado es próspero y justo, y su fama como guerrero invencible se extiende por todas partes. Años después, Beowulf se enfrenta a un nuevo desafío, un dragón que amenaza su reino. Este enemigo es aún más formidable, y la batalla que sigue es una de las más memorables de la literatura. En una batalla final, Beowulf vence al dragón, pero resulta herido de muerte. Su sacrificio final es un testimonio de su dedicación a su pueblo y su compromiso con el deber. El poema termina con la muerte y el funeral del héroe, un ejemplo de valentía y sacrificio por su gente. La ceremonia fúnebre es solemne y emotiva, reflejando el profundo respeto y admiración que su pueblo siente por él. Beowulf es una obra fundamental de la literatura universal. Su influencia se extiende más allá de su época, inspirando a escritores y lectores a lo largo de los siglos. Sus temas sobre el bien y el mal, el valor, la lealtad y el destino del hombre siguen siendo importantes en la actualidad. Estos temas universales resuenan con la experiencia humana, haciendo de Beowulf una obra atemporal. El poema nos permite conocer la cultura y las creencias de la Inglaterra anglosajona, un mundo de guerreros, reyes y monstruos.
A través de sus versos, podemos vislumbrar las costumbres, valores y mitos que definieron una era. Características de los cantares de gesta: héroes, hazañas y valores. Los cantares de gesta tienen características que los hacen un género literario único, lleno de aventuras y proezas que han capturado la imaginación de generaciones. Estas características van más allá de la historia y se encuentran en la estructura, el lenguaje y los temas de estos poemas épicos, que han sido transmitidos a través de los siglos. Primero, los cantares de gesta se centran en la figura de un héroe, un personaje que encarna las virtudes y valores de su tiempo. Este héroe suele ser un guerrero valiente, fuerte y leal a su rey y a su pueblo, dispuesto a sacrificar todo por el bien común. Sus hazañas son extraordinarias, casi sobrehumanas, y se recordarán por generaciones, inspirando a otros a seguir su ejemplo. El héroe representa los valores ideales de la sociedad en la que se desarrolla la historia, como el honor, la lealtad y la valentía. Segundo, la trama de los cantares de gesta gira en torno a un conflicto principal entre el bien y el mal, una lucha eterna que define el destino de los personajes. Este conflicto se representa a través de batallas épicas, duelos, traiciones y actos de heroísmo, donde cada acción tiene consecuencias significativas. El lenguaje utilizado es solemne y grandioso, como los eventos que se narran, elevando la narrativa a un nivel casi mítico. Finalmente, los cantares de gesta transmiten valores morales y sociales importantes para la época, reflejando las creencias y aspiraciones de la sociedad medieval. El honor, la lealtad, el valor, la justicia y la fe son temas que se repiten en estas historias, enseñando lecciones valiosas a quienes las escuchan. Los héroes son modelos a seguir, y sus acciones afectan directamente el destino de su pueblo o nación, dejando un legado que perdura a través del tiempo. El enigma de Turoldo, la sombra detrás de la canción de Roldán. El cantar de Roldán, uno de los cantares de gesta más famosos, cuenta la historia de la batalla del Paso de Roncesvalles. En esta batalla, Roldán, sobrino de Carlomagno, muere como un héroe junto a sus caballeros, luchando contra los musulmanes. Nadie sabe con certeza quién escribió el poema, aunque la versión más conocida se atribuye a un tal Turoldo. La identidad de Turoldo sigue siendo un misterio. Algunos estudiosos creen que fue un monje que escribió el poema en el siglo XI, basándose en historias orales más antiguas. Otros piensan que Turoldo podría ser un personaje ficticio, inventado para dar más credibilidad al relato. La única pista que tenemos de este misterioso autor está en el último verso del poema. Aquí termina la gesta que cantó Turoldo. A pesar del misterio que lo rodea, el legado de Turoldo es innegable. El Cantar de Roldán es una obra maestra de la literatura medieval, que ha inspirado a artistas y escritores durante siglos. La historia de Roldán y sus caballeros, su valentía y su trágico final, siguen conmoviendo a lectores de todo el mundo. El Cantar de Mío Cid, epopeya española y símbolo nacional. Este poema épico es una de las joyas literarias más importantes de la historia de España. El Cantar de Mío Cid es la obra más importante de la épica española. Es un testimonio de la rica tradición literaria y cultural de la península ibérica. Compuesto a mediados del siglo XII, este cantar de gesta narra las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid Campeador. Su figura ha trascendido el tiempo, convirtiéndose en un símbolo de la valentía y el honor. El poema, basado en hechos históricos, cuenta la vida del Cid desde su destierro hasta su muerte, mostrando su valentía, inteligencia y lealtad, a pesar de las dificultades. A través de sus versos, podemos sentir la intensidad de sus batallas y la profundidad de sus emociones. El Cid es un héroe complejo, un guerrero valiente y un estratega brillante, pero también un hombre con defectos y ambiciones personales. Su carácter multifacético lo hace un personaje fascinante y realista. Desterrado injustamente por el rey Alfonso VI, el Cid lucha por recuperar su honor y su lugar en la corte. Su destierro no solo es una prueba de su resistencia, sino también una muestra de su inquebrantable lealtad. A lo largo del poema conquista Valencia y se convierte en un señor independiente.
respetado tanto por cristianos como por musulmanes. Su capacidad para unir a diferentes culturas bajo su liderazgo es un testimonio de su grandeza. El Cantar de Mio Cid es una obra fundamental para entender la España medieval. Nos ofrece una ventana a la vida, las costumbres y las creencias de una época crucial en la formación de la identidad española. El poema refleja la sociedad de la época, las tensiones entre la nobleza y el rey, la convivencia entre cristianos y musulmanes, y la importancia de la reconquista. Nos muestra un mundo en constante cambio y conflicto, pero también de esperanza y unidad. La figura del Cid, un héroe nacional que está por encima de la historia, sigue siendo un símbolo de la identidad española. Su legado perdura, inspirando a generaciones con su ejemplo de coraje y honor.